Hola, hola, nosotras somos ¡Métele más diseño! 6 diseñadoras con talento afilado. En Illustrator ya lo hemos demostrado. Entre markup, logos y color Pantone, este podcast es arte con flow y sazón. Photoshop abierto, 80 capas más. Cliente pide cambios, no sabe lo que da. Mood por activo, tipografía al 100. Si no hay vector, baby, no lo ven. Métele más diseño, que se vea limpio, fuerte y pequeño. Métele más diseño. 6 creativas rompiendo el diseño. Diseñadoras, lo que falta son clientas. Que lo de las ideas. Hola, hola, Nosotras somos Métele más diseño. y detrás de cámaras se encuentran Erika y Yasmín, que son las editoras, Estela y Viviana, que son camarógrafas. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Creador de contenido, diseñador gráfico y más conocido como Tu diseñador preferido. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien. Bien. Es un placer tenerte en este podcast con nosotros, tener a alguien ya experimentado y con más experiencia y que tiene más puntos de vista sobre el diseño gráfico. Sí, así es. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, el día de hoy quisiéramos saber qué opinas sobre el diseño gráfico, algunos tips, puntos de vista, no sé. Bueno, ahora sí queremos también saber parte de tu vida Claro. como diseñador gráfico. Claro. Entonces, pues, no sé, algo que quieras decir, Jenny. Sí, pues quisiéramos saber mucho sobre tus puntos de vista, también pues a lo que te dedicas y pues en el transcurso del podcast y algunos consejos que nos pudieras compartir. Con muchísimo gusto. Sí, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que yo voy a hacer es, ¿por qué elegiste diseño gráfico como tu profesión? Pues yo creo como todos, me sentí muy atraído desde niño por crear. Los diseñadores siempre somos pues muy traviesos y tenemos de alguna forma sostener esa creatividad creando cualquier cosa. Y mi historia empieza con una tía que le liquidan parte de su empresa donde ella trabajaba, se va a quiebra y le liquidan con una computadora, así le pagaron su nómina. En esos entonces se acostumbraba a liquidar esa parte. Esa computadora se la adquiere mi mamá, llega a mi casa y pues por sorpresa mía traía todos los programas de diseño instalados, Photoshop CC6 todavía y muchos programas de diseño que ahorita ya están quedando un poco obsoletos como Corel y demás, pero ese fue mi primer acercamiento con el diseño y desde ahí supe que me quería dedicar a eso toda mi vida, sí. ¿Y cuál era tu mentalidad sobre la carrera? O sea, ¿qué esperabas sobre la carrera y qué fue como lo que más te sorprendió de ella? Mira, como yo empecé a diseñar desde muy niño, yo era literal el que hacía las lonas escolares en la secundaria, yo hacía ya proyectos un poco ya formales. Entonces yo entré a la carrera de diseño gráfico sin miedo, con la perspectiva de que sin estudios y con una edad prematura, hablando de factores universitarios, yo ya había tenido oportunidades laborales, pues la verdad es que siempre pensé que iba a ser lo mismo y nunca tuve como esa duda de entrar a batallar en el diseño gráfico. Ah, ya, qué interesante, la verdad. Y bueno, ¿no tuvo algún problema, algo así al estar estudiando el diseño gráfico? O sea, como todos los estudiantes que vivimos eso a lo mejor de que tenemos muy limitado a lo mejor el dinero, o afortunadamente a usted le llegó alguna herramienta, ¿no? Que ya tenía Sí, su claro. computadora. Pero yo me refiero a que si usted en esos tiempos igual tenía gastos, pues que no contemplaba o sí contaba con el apoyo de sus papás, bueno, no sé. Mira, yo considero que el diseñador gráfico siempre tiene que empezar de cero. El buen diseñador gráfico siempre tiene que empezar de cero con la computadora que a veces prende, a veces no, y buscando la forma de encontrar el programa pues en cualquier sitio, porque desgraciadamente a veces uno no se lo puede permitir de manera original, llamémoslo así, y evidentemente en un factor, llamémoslo profesional, pues inicias con carencia o sobre todo buscando la oportunidad y claro que hay retos, claro que se presentan retos. Yo considero que mis principales retos, más que iniciar, fue
trabajar como diseñador gráfico. Ahí la verdad es que me llevé una decepción un poco grande y pues tuve que buscar herramientas para detener esas problemáticas. Sí, claro, eso también es un punto de vista que siento que muchos diseñadores o muchos que estamos estudiando la carrera no sabemos qué hacer después de culminar la carrera, no sabemos cómo empezar en el negocio laboral, ni sabemos qué tan rentable sea eso. Claro, claro, mira, híjole, yo no te quiero dar un mal consejo. Entre amigos diseñadores siempre comentan algo que a mí se me hace un mal consejo, pero ellos platican que al igual que tener un carro por primera vez, es muy normal o muy común o muy probable que en tu primera vez manejando tú tengas un choque. Es muy probable que en tu primera vez desarrollándote como profesional tengas una mala experiencia. A nivel personal, y no por quemar absolutamente a nadie, pero a nivel personal las experiencias que yo he tenido con las agencias que contratan a los diseñadores, realmente la mayoría pues han sido muy malas. Entonces yo siempre he considerado que es una experiencia mala, pero que sí necesita el diseñador, porque en una agencia la verdad es que aprendes a estructurar mucho tus tiempos, aprendes a trabajar sobre presión, desgraciadamente de una mala e incorrecta manera, Ay, pero aprendes a controlar diferentes factores que como diseñadores gráficos tenemos que tener bien controlados y sobre todo si eres freelancer, porque si no manejas tus tiempos, si no manejas todo el tema de procrastinación, pues la verdad es un tema muy complejo para el diseñador gráfico poder estructurarse profesional y personalmente. Ok, sí, sí, es comprensible. Pues ahora sí que dependiendo de, bueno, yo digo que sí, sí ayuda mucho, así como en la escuela, ¿no? Que dicen que ayuda mucho el servicio social, ¿no? Y Claro, ahí es un claro ejemplo, pero es como, yo siento que el servicio social es como una prueba, ¿no? O sea, es algo muy, pues sí, muy chiquito. por Y encima ya, de. sí, 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 a lo que ahorita nos está explicando, ¿no? sí, Lo que es claro, una agencia, porque sí nos dicen como de que, pues me está padre lo de una agencia y todo, pero no nos cuentan en realidad como que lo que hay debajo de, ¿no? O sus claro, consecuencias. Y bueno, le agradecemos mucho que nos haya contado esta parte para que también nosotros como estudiantes lo consideremos, ¿no? sí, claro, Sí, claro, y no solo nosotros, sino también los espectadores que tenemos, creo que vaya, va más nuestro podcast dirigido hacia un público universitario, que vaya, sí, a veces tenemos muchas expectativas del diseño gráfico y del claro. trabajo laboral, y cuando estamos pues ya a la mera hora de, de trabajar, Sí, no es cuando dices, pues, ¿en qué me metí, no? sí. Claro. No, y bueno, yo considero la verdad las expectativas que debe de tener un diseñador sobre su trabajo deben de ser altísimas, porque al final de cuentas, cuando tú tienes una alta perspectiva sobre lo que quieres desarrollar en tu vida profesional, es lo que vas a traer. Desgraciadamente al diseñador se le presentan muchos retos. Yo considero que el reto principal pues es lidiar con la mala formación de la perspectiva que ha hecho la gente que no pertenece a diseño gráfico sobre lo que es el diseño, la fama que le han dado, el hecho de decir que es una carrera mal pagada, porque bueno, hasta donde yo entiendo, el diseño gráfico es uno de los puntos más importantes para una empresa, es lo que realiza la captación del cliente, es lo que asegura que el nicho converja de manera eficiente, tanto público con diseño, el diseño con el público, atraer las audiencias deseadas, alcanzar los objetivos. Entonces considero que nuestro trabajo pues es sumamente importante, no es algo estético, sino es algo más allá de lo bonito, es algo de impacto y creo que la gente no lo ha aprendido a ver así y eso es lo que yo quiero pelear. Por eso nació el concepto de tu diseñador no preferido, de hecho lleva un no, y es por lo mismo, porque no quise decir lo que se está hablando actualmente, sino lo que a mucha gente le cuesta aceptar, que es que desgraciadamente el diseño, les guste o no, pues siempre va a ser un lujo y no todos lo van a poder pagar, pero quien lo pueda pagar no tendría que pagarlo barato, que es lo que desgraciadamente hace la mayoría de clientes o la mayoría de personas o contratistas en el área. Sí, claro, y pues vaya, ahora nosotros como estudiante, ¿cómo podemos sobresalir en eso? Vaya, porque a muchos no nos dan la confianza de que como apenas salieron de la carrera, no saben qué tan eficiente es nuestro trabajo. Claro, Entonces, ¿cómo podemos nosotros, desde que salimos de la carrera, cómo podemos sobresalir en el diseño gráfico?
Pues mira, su principal tarea o su principal labor yo considero que es buscar un nicho desde que ustedes están en la universidad, porque en la universidad ustedes están en contacto constante con prácticas, con tareas, diseños simulados, que ustedes les pueden dar una perspectiva sobre qué les gusta, qué nicho pueden ustedes dirigirse, qué tipo de diseño les gusta más y especializarse. Desgraciadamente, el ser diseñador generalista en 2025, yo considero a nivel personal que es un error pues bastante catastrófico. Entonces, mi principal consejo sería buscar un nicho, posteriormente que ustedes tienen un nicho, generar una identidad personal. Ustedes como diseñadores gráficos, yo considero hay muchísimas personas que llegan, por ejemplo, a la agencia a pedir trabajo y es de, a ver, préstame tu identidad. Y ellos ofrecen creación de logo, ofrecen identidad, pero desgraciadamente carecen de eso. No tienen una marca personal, no tienen colores, no tienen texturas aplicadas. Y es como, ¿cómo ofreces algo que tú no tienes? ¿Me doy a entender? Sí. O sea, ¿cómo puedes decirme que me vas a resolver un problema de imagen si la persona que me está ofreciendo el problema de imagen no tiene una imagen? O sea, es irónico. Entonces, hasta ese punto, ese sería el segundo consejo, que sería que busquen su identidad. Y después sería generar todo el apartado pues, de portafolio, que va en base al nicho que ustedes ya seleccionaron, y sobre todo entender, y quiero que quede bien claro para todas ustedes y todos los espectadores, que lo que es la experiencia no tiene nada que ver con empezar cobrando bien. O sea, una cosa es la experiencia y la experiencia se desarrolla y si bien la experiencia te va a dar un apartado muy nítido para poder cobrar más, no quiere decir que tienes que salir regalando tu trabajo, porque detrás de ustedes, detrás de todo lo que están haciendo en este momento, hay una inversión. Hay una inversión en sus computadoras, hay una inversión en sus pasajes, hay una inversión en las comidas que consumen durante la universidad, su equipo, esas cosas que están enfrente de nosotros, esas cámaras no cuestan 10 pesos y hay muchísimo recurso, digamos, blanco que el creador de contenido, el diseñador gráfico tiene que invertir y es por eso que a mí se me hace una grosería y una falta de respeto que piensen que el diseño es barato. Y eso es lo que ustedes tienen, ese es el chip que ustedes se tienen que programar, que no necesitan ese apartado de salir a regalar su trabajo porque realmente es una de las carreras más valiosas y más importantes a nivel mercado y a nivel administrativo. Sí, claro, sí, tiene toda la razón y bueno, yo sí comprendo ese mensaje que dice sobre que, eh, bueno, quitar esa imagen, ¿no? De lo que tienen sobre el diseño gráfico. Pero mi pregunta es que si usted tuviera la oportunidad, por ejemplo, de escribir, no sé, en el cielo un mensaje, es decir, ¿qué pondría usted para que la gente, porque todas las personas vemos al cielo, la verdad? Sí, claro. Entonces creo que sería una manera muy llamativa y creo que podría, bueno, yo siento que es una forma como de que usted podría expresar lo que en realidad quiere. Yo digo para un público, no solo para los diseñadores gráficos, sino un público en general. Híjole, mira, yo no sabría exactamente, en este momento no se me ocurre qué frase podría yo colocar, pero estoy completamente seguro que colocaría algo sobre el valor ya sea personal, humano, porque creo que aprender a valorar las cosas, aprender a valorar el tiempo, aprender a valorar todo lo que conlleva realizar X acción, primero que te hace una persona agradecida y una persona agradecida siempre va a ser bendecida, también te hace una persona comprensible. Y cuando tú comprendes que hay un proceso detrás, una preparación, pues vas a entender que realmente lo que hay detrás del resultado final, pues no es sencillo. O sea, hay conocimiento, hay desveladas, sobre todo el diseñador, que es una persona muy noctámbula y tiene preferencias de trabajar de noche, son aptitudes que al final de cuentas deben de tener algún valor. O sea, yo sé que nadie lo ve, pero si nadie lo ve, por lo menos nosotros como diseñadores gráficos tendríamos que verlo, y es ahí donde hago un poco de énfasis en que me molesta que muchos enemigos del diseño gráfico son los mismos diseñadores. Hay una misma crítica entre diseñadores que no se dejan crecer, que se critican procesos,
Y eso es lo que a mí me gustaría, pues de alguna forma pactar en el cielo, darle ese valor y entender, pues parar esa crítica hacia un proceso que tú desconoces. Entonces, de esto, ¿cómo podríamos valorar más el diseño? Más nosotros que somos las generaciones que están saliendo y que pues todavía estamos a punto de poder cambiar ese chip que otras generaciones ya tienen. Claro. Pues mira, principalmente yo considero que es empezar a crear, porque nos estamos volviendo en una generación, digamos, muy express, nos estamos volviendo en una generación que piensa que el diseño gráfico o que puedes obtener una pieza comunicativa, porque tal vez ilustrativa, bonita, sí, pero comunicativa, con un par de clics, hablándole a alguna inteligencia artificial y obtener un resultado final, la verdad es que estamos muy lejos todavía de eso. Sirve como herramienta, es una herramienta padrísima que yo utilizo muchísimo, pero yo considero que nuestra principal tarea en estos momentos es enseñarle a las generaciones la diferencia entre un resultado express y la diferencia a un proceso completamente profesional que solamente vas a poder obtener de la mano de un profesional que desarrolla briefing, que desarrolla consultoría, que desarrolla todos los procesos que nos enseñaron para poder hacer algo tan simple como lo que ustedes ven en esta taza, ¿sí? Entonces, eso sería mi respuesta. Sí, claro que sí. Y hablando de la inteligencia artificial, ¿usted sí considera que sí es como un enemigo o muchos dicen que también es algo como que la inteligencia artificial nos puede quitar el trabajo a nosotros los diseñadores? Mira, yo considero que la inteligencia artificial es una bendición. Es una bendición para nosotros como profesionales porque primero viene a facilitar nuestro trabajo, nos permite hacer cosas que a veces desconocemos cómo se realizan y también nos quita del mercado la gente que no nos iba a pagar. Porque una persona que tiene la noción o que tiene el concepto que con un prompt va a reemplazar a un profesional es una persona que no le da el mínimo valor a la estructura profesional y no iba a contratar un diseñador. Entonces, el hecho de que vengan ese tipo, por ejemplo, lo que pasó con Canva, lo que pasó, por ejemplo, cuando fue la imprenta y lo digital, fue quitando diferentes áreas del mercado que no valoraban ese proceso, pero al final de cuentas te deja más nítido el mercado de lo que sí se va a generar. Las empresas actualmente utilizan inteligencia artificial por el simple hecho de ser tendencia, pero no van a poner su futuro gráfico, su futuro visual, porque saben el poder que tiene el diseño gráfico en su área en manos de un robot. Sería ilógico pensar. Eso sí, sí tiene mucha razón. Pero bueno, ahora sí que ya que nos saltamos de las herramientas, entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las habilidades y herramientas de un diseñador más importantes para que usted considere? Mira, yo considero que la habilidad principal que debe de tener el diseñador es comunicar. Sí, yo siento que puedes tener muchísimo talento, pero si es un talento disfrazado de timidez, desgraciadamente te vas a encadenar a perderte muchas de las oportunidades que te puede dar este rubro, porque el diseño gráfico, yo siempre lo he dicho, es como un espejo. Y como tú trates al diseño, es como el diseño gráfico te va a tratar. Si lo tratas desde el miedo, desde la inseguridad, desde el no querer buscar, no querer comunicar, de no querer ofrecer tus servicios, te va a responder de la misma forma, no dándote validez, no dándote visibilidad. Si lo ocupas de una forma torpe, vas a trabajar con clientes torpes. Entonces, es romantizar las áreas del diseño, pero también identificar las que son críticas. Y en las que son críticas es donde ustedes como futuros profesionistas deben de tener pues más trabajo, más énfasis en qué realizar. Sí, claro que sí. Bueno, es como no, lo que dicen ahora sí las personas, ¿no? De que como te vistes te tratan, ¿no? Sí, Entonces claro. yo creo que igual en esto entra mucho y le agradezco mucho su consejo porque sí tiene mucha razón y creo que nosotros no diseñamos como en realidad queremos, precisamente por eso, ¿no? Por miedo, por el qué dirán, a lo mejor, ¿no? Claro. Entonces pues es algo que lo valoramos mucho nosotros como equipo y también espero que los espectadores también lo tomen mucho en cuenta. Sí, ah, ¿qué considera usted cómo podríamos mejorar como diseñador?
cómo podríamos mejorar en cuestión nuestros diseños, nuestra mentalidad, las herramientas que usamos, pues demás. Mira, eso está perfecto. El proceso de crecimiento personal y profesional no tiene meta. Es un desarrollo constante donde todo el tiempo te vas a encontrar a una evolución que no es efímera, que tiene que mantenerse en evolución constante. Yo considero que las herramientas que ustedes van a ir generando, las van a generar a través de la conceptualización de trabajos. Entonces, eso es lo que menos les tiene que preocupar. Yo escuchaba una frase muy padre que se las quiero compartir, que decía déjenme me acuerdo porque también no es como que la leí ayer, pero decía algo como de, no cobres caro, o sea, no te esperes a tener mejores herramientas para cobrar bien, mejor cobra bien para tener mejores herramientas. Exactamente eso decía la frase. Entonces yo considero que principalmente la mentalidad que deben de tener es esa, o sea, el querer hacer las cosas bien, cobrarlas de manera justa para poder generar ese apartado de éxito, tanto personal como económico, financiero y a largo plazo. Y posteriormente también considero que es muy importante, nuevamente, en cuestión mentalidad, tener el apartado de comunicación, comunicar todo lo que hacen de manera efectiva. Sí, claro, tiene mucha razón. Y bueno, ahora sí que mi pregunta es, ¿qué consejo le diría a las personas que quieren iniciar a estudiar el diseño gráfico? Muy buena pregunta. Yo lo primero que les diría, si van a estudiar la carrera es, no le tengan miedo, el diseño gráfico es de las carreras más bonitas, la carrera que, bueno, hablo desde mi punto personal, pero una carrera que se disfruta mucho, que te enseña mucho, con la que te diviertes mucho y con la que realmente ves tu capacidad personal, porque el hecho de crear algo desde cero es una de las bendiciones y capacidades que no cualquier persona puede presumir. Sí, claro. Entonces, el hecho de materializar algo, de ver algo, ustedes que empiecen a trabajar y vayan a Cholula, a cualquier parte de Puebla y digan, mira, ese logo lo hice yo, es una satisfacción tan bonita que es el principal deseo que les quiero transmitir a ustedes. Es lo que, digamos, si algo les pudiera yo desear para su desarrollo profesional, es que ustedes puedan ver su trabajo pues de manera pública y eso pues alimenta, es el mejor alimento del diseñador gráfico. Sí, muchas gracias por su consejo. Sí, pues bueno, hablando sobre la creatividad, nosotros de dónde nos podríamos inspirar o qué fuentes podríamos agarrar de inspiración para nosotros poder crear algo. Mira, yo lo que estoy haciendo un ejercicio muy seguido y se los puedo recomendar. Yo lo ocupo más para el apartado de bloqueos creativos y todo ese tema, pero a mí me gusta mucho trabajar con inteligencia artificial. Entonces lo que yo hago es generar algo desde un concepto que yo no tengo, o sea, dame un concepto comercial y ChatGPT te lo va a dar en 3 segundos. Te da un concepto comercial, le dices dame una frase gancho en base a, y ahí tú vas a empezar. La regla es que no puedes ocupar un segundo prompt, es decir, lo primero que te dé es lo primero que vas a utilizar, ¿va? Si tú eres muy mala solicitando las cosas, te va a dar cosas malas, ¿sí? Por lo tanto, si te da cosas raras, vas a crear cosas raras. Entonces, el apartado de la creatividad no es simplemente ser creativo, sino es pulir los aspectos correctos en base a leyes de Gestalt, en base a todo lo que ustedes ven en carrera y poder aplicarlo de manera creativa, porque creativa puede ser incluso una persona grafitera, pero realmente eso no está pegado en base a un concepto funcional, ¿están de acuerdo? Entonces la creatividad es la que se basa en base a factores teóricos y sobre todo este ejercicio que les comento pues les puede ayudar mucho. A mí me ha ayudado bastante. Claro, muchas gracias por el consejo. Y pues siento que la última pregunta sería que ¿cómo nosotros podemos saber cobrar nuestro trabajo? Muy bien. Esa es una muy buena pregunta. A ver, difiero mucho porque hay muchas cosas que hay que entender antes de realizar una cotización.
el contexto del cliente y diferentes otros apartados. Pero si ustedes van para el apartado freelance, ojo, esto es lo que yo hice. Ustedes lo pueden poner a prueba, lo pueden platicar con su profesor, pueden preguntar a distintos diseñadores cómo lo hacen ellos. Lo que yo realicé primero es entender cuánto cobro o cuánto vale una hora de mi tiempo. Es decir, si tú como profesional en diseño gráfico deseas, no sé, ganar una cantidad, 20,000 pesos al mes, vamos a ponerlo así, ¿cuántos días puedes trabajar a la semana? Pues puedes dedicarle 5 días. ¿Cuántas horas al día puedes dedicarle? Puedes dedicarle 6 días. Entonces haces todo ese apartado, posteriormente haces toda esa suma de horas que te va a dar un aproximado entre 160 pesos, lo que vale tu hora de trabajo. Entonces, una vez conociendo tu hora de trabajo, vas a cobrar el siguiente factor, que es tus recursos, tus programas, pagas Photoshop, pagas internet, pagas luz y todo este recurso para que también hagas un valor por hora de cuánto te cuesta todos esos elementos y los sumas a ese apartado de la hora que tienes. Te va a dar un costo aproximado como de 190, 195 pesos. Yo soy muy claro en que la hora del profesional debería de costar mínimo 200 pesos, pero bueno, ustedes hagan su suma. Vean cuánto les da y ojo, el diseñador gráfico no cobra por hora, o sea, no cobra por tiempo, cobra por impacto. Entonces, una vez que ustedes tengan cuánto vale tu hora, o sea, es como un recurso personal que debes de saber, ¿no? O sea, tú sabes, no sé, que tienes algo, pero no lo vas a andar diciendo, yo cuesto tanto, no. O sea, conoces tu hora, posteriormente vamos a decir que vas a hacer un logo, son que 15 horas, por ejemplo, de trabajo de un logotipo, haces esa multiplicación de tus precios de hora por las 15 horas que te vas a llevar, son aproximadamente 2,800 lo que te va a dar, y después sumas el valor. O sea, se cobra tiempo, se cobra tus herramientas, se cobra el apartado del conjunto de esas horas, y posteriormente también se cobra el valor agregado. El valor agregado yo lo saco de la siguiente forma. Hago una ecuación donde calculo la venta estimada del cliente mensualmente, y la ley de la teoría de Colas te dice que el profesional impacta en las ventas de un negocio de un 10% al 15%. Ustedes que son, digamos, profesionales principiantes, vamos a basarnos en el 10%, y de ese 10% generan un 20 o un 30%. Es decir, si las ventas estimadas del cliente iban a ser 100,000 pesos, tomamos el 10%, que serían 10,000, y de ese 10% le tomamos un 20%, que es el que debería estar impactando un profesional principiante, del 40 al 50 un profesional intermedio y del 60 al 85 un profesional avanzado. Entonces ahí estás tomando ya el apartado de cobrar más, pero no por el impacto que le estás causando al negocio. Porque más que cobrar tu tiempo, tienes que cobrar los beneficios y el impacto que le vas a traer a las personas. Y yo lo calculo sobre esa venta estimada. No sé si me entendieron. Sí. Está muy complejo, Sí, no, pero, pero yo lo hago de esa forma y la verdad es que me ha funcionado muy bien. Ok, en mi punto de vista, no sé como tal, o bueno, más que nada me da miedo a que me digan que cobro muy caro, caro. ¿no? Entonces, No, y volvemos ¿cómo al crees? tema, sí, volvemos al tema, ¿no? De que no, eso está mal. Sí, claro. Pero obviamente sé que con el tiempo me voy a ir quitando ese miedo, ese problemita, ¿no? Mira, que yo tengo, les pero voy a dar un mal consejo, si me lo quieren tomar adelante, y si no, pues ustedes descubran su estilo a la hora de contactar con clientes. Pero yo lo que hago, así como me ven ustedes en los videos que soy grosero y soy tajante, no es que llegue con el cliente y le diga, oye, es que tú no, pero sí soy tajante con la forma de presentar mi servicio. Yo te puedo ofrecer esto, los beneficios son estos, si no quieres, contratar barato. De esa forma yo lo digo, o sea, baratos hay muchísimos. sí. Y desgraciadamente en diseño gráfico hay logos vendidos en 200 pesos, hay logos vendidos en menos de 200 pesos, ¿sí? Entonces, competencia la vamos a tener y la vamos a tener siempre y completamente desleal. Imprentas regalando el diseño con tal de imprimir, apartados de diseñadores regalando su trabajo con tal de vender, y muchísimas, digamos, complicaciones con las que te vas a encontrar. Pero el consejo que yo les puedo dar es vendan con seguridad. Desde la necesidad, el apartado de sí te puedo
hacer ese descuento. El vender desde la necesidad proyecta hambre y desgraciadamente el hambre no va a vender nunca. Tanto en la vida, profesión, con personas y relaciones, el apartado de mostrarte necesitado hace que las personas abusen de ti. Entonces, Sí. el apartado de tener seguridad, de decir, yo te estoy cobrando esto porque realizo estos procesos, detrás de mis conocimientos está esta inversión y los beneficios que yo te doy a largo plazo, es una marca que no es efímera, como muchos de los trabajos que entregan muchos colaboradores, y eso es lo que el cliente tiene que entender. Y no lo va a entender si tú no se lo explicas. Por eso vuelvo a lo mismo. Su seguridad y su forma de comunicar las cosas, aunque sea de manera tajante, va a ser la que va a guiar al cliente a decir, este güey me lo está diciendo porque algo sabe. Porque sí le sabe. Y si no está bajando sus precios, porque sabe el valor de su trabajo y no reflejas ese apartado de ser económico. Porque desgraciadamente al ser un servicio personal, profesional que tú ofreces, si tú vendes barato, te proyectas como una persona barata en todo sentido. Y no queremos eso. Creo que ninguno de esos ninguno de ustedes quiere que las perciban como una persona pues que no sabe su valor ni personal ni profesional. Creo que eso es algo muy cierto y siento que, bueno, en mi experiencia, como todavía estudiante de diseño gráfico, me da miedo el saber cuánto cobrar proyectos grandes en cuestión de con marcas grandes. Claro. O si apenas van a registrar una marca o si ya es una marca registrada que ya está a la venta el producto, cómo poder cobrar a esas personas sin tener ninguna experiencia de ese tipo. Pues primero entendiendo el valor que va a causar tu diseño. Es que nuevamente vuelvo a lo mismo. Nosotros sí nos vamos con la idea de que el diseñar es el proceso de crear algo, pero no es lo que creamos, es lo que impactamos con lo que creamos. Es decir, cuando nosotros generamos un diseño, yo entiendo, para el diseñador gráfico puede ser, ya lo hice, ya entrego, pero para los clientes del cliente es de mira qué bonito, o mira qué raro, o mira, si me lo doy a entender, es un tema de conversación. Lo que para nosotros es una madrugada y 2 Red Bulls, para el cliente es que los clientes de él se acerquen a ese negocio por lo que nosotros creamos. Entonces, tiene que cobrarse bien. O sea, no puedes cobrar en 3,000 pesos algo, en 800 pesos, 1,000 pesos, algo que al cliente le va a vender o va a hacer que venda muchísimo dinero. ¿Me doy a entender? No puedes. Sería erróneo. Sí, de hecho, ahora sí que con la experiencia de nuestros profesores nos han compartido que eso fue uno de los primeros errores que hicieron, ¿no? Que por el miedo cobraron trabajos que... Todos. Sí, todos. trabajos pues que eran de verdad que se cobraban pues más dinero, ¿no? Y ellos, pues por miedo o porque pensaban de que iban a decir, ¿y por qué tan caro, no? El típico, hecho, ¿y por qué tan caro? Sí, exacto. Pues que ellos le temieron y cobraron mal, y ya ahorita nos dicen Se arrepienten, claro. que se arrepienten, es como exactamente. el caso del tema del logo de Nike, no sé si lo han escuchado, que Sí. se vendió baratísimo. O sea, es que nos podemos encontrar a esa parte, o sea, nos podemos de verdad encontrar en esa parte, y lastimosamente sí vivimos de los logros profesionales, pero no comemos de ellos. Entonces es importante poder marcar esa brecha de diferenciación. Sí, claro que sí. Bueno, la pregunta que yo les quiero hacer, y así como que muy aparte de lo de diseño gráfico, es que me gustaría, bueno, si se puede también compartir su nombre su nombre, ¿no? ¿Cómo Sí, dice? Claro. Yo me llamo Emanuel, todos me dicen Chapa porque es mi segundo apellido, pero sí, mi nombre es Emanuel Vázquez Chapa. Ah, ok, mucho gusto. Mucho gusto. Sí. Bueno, y también, pues, personal que le quería preguntar es que, bueno, no sé cuánto tiempo lleva como diseñador gráfico. Profesionalmente, llevo 7 años profesionalmente, y apartado amateur, desde el lado, digo, creando desde niño y toda esa parte, Ajá. pues desde los 10 años, actualmente tengo 25. Entonces sí Ah, estoy haciendo ahí mucho hincapié en eso. Principalmente, fíjense, yo siempre he considerado que para mí el diseño no es mi carrera, no es mi trabajo. Para mí siempre fue mi sueño. Entonces,
el hecho de hoy poder decir vivo del diseño, para mí es haberlo logrado todo, ¿sí? Claro. O sea, ese era mi margen, el poder decir, un logo me va a dar de comer y me va a dar de comer bien, un logo me va a hacer irme a la playa, me va a hacer comprarme mi coche y haberlo logrado, para mí es un sueño completamente cumplido. Sí, claro. Claro. Muy bien. Ahora, la otra pregunta que voy a hacer es, ¿por qué allá afuera hay muchas ideologías que Corel es mejor? Híjole, mira, esa pregunta te la voy a contestar, digamos, desde mi experiencia. Yo, la verdad, no tuve un desarrollo, digamos, técnico utilizando el programa de Corel. Siempre fui un poco más por el apartado de Illustrator y todo el apartado de vectorización que a mí me puedas preguntar, yo te lo voy a resolver desde el apartado de la herramienta de Adobe. Sin embargo, algo que hay que entender es que las herramientas están destinadas a diferentes usos. Algunos pueden ser más destinados a la imprenta. Yo considero que Corel es un programa un poco más técnico. Sin embargo, quiero hacer hincapié en que el diseñador no es una herramienta. Tú puedes trabajar con Corel, puedes trabajar con Affinity, con la versión que es como si fuera un Illustrator de Affinity con Illustrator y hacer las cosas bien. Más vale tener el conocimiento de los apartados teóricos que te guían a hacer un proceso, a un buen proceso, que el programa que tú utilizas. Evidentemente hay de programas a programas, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí, el diseñador es más que una herramienta, es todo el proceso que genera un buen resultado. Sí, claro. Sí, ¿y usted considera que el diseño gráfico es para cualquier persona, que cualquiera puede ejercer esta profesión? Híjole, mira, lamentablemente me gustaría decir que sí, pero creo que todos los diseñadores sabemos que no, porque los diseñadores somos personas muy autoexigentes y somos personas que dependemos mucho de lo que nosotros mismos creemos. Y un diseñador gráfico, su principal, digamos, aptitud ante la vida debe de ser una persona completamente resiliente. Si una persona que sabe encontrar el problema, sabe encontrar la oportunidad en el problema, porque eso es lo que va a hacer que un diseñador sobresalga del mercado, porque agencias pagando poquísimo, las hay, ¿qué vas a hacer? Güeyes regateando tu trabajo, las hay, ¿qué vas a hacer? Y hay gente que desgraciadamente no converge con esa idea. A mí me llegan muchos comentarios en mis videos y es triste, de verdad es muy triste. Gente que me dice, oye, yo 35 años de diseñador y no hice nada de mi vida, estoy muy arrepentido de haber estudiado esa carrera, y hay personas que con 5 años ya se están construyendo un futuro. Entonces, es completamente de la personalidad y de las ganas que le tienes a la vida de sobresalir y sobre todo encontrar oportunidades donde a veces muchos solo ven problemas. Sí, claro. De hecho, no vamos lejos. Igual ahorita con esto de la universidad, yo he tenido los compañeros que nada más dicen de que, pues nada más me metí al diseño porque Sí. fue como que el paso más fácil, porque Ya como, no hay de otra. ajá, Sí, ya no hay de claro. otra, o porque pues mis papás quieren que tenga el título, ¿no? Sí, Y no. es como de que, ¿por qué? O sea, darle la oportunidad a alguien que de verdad tenga ese talento, tenga esa creatividad, porque no, como usted dice, ¿no? No cualquiera tiene la creatividad, ¿no? Nadie tiene, no muchos, mejor dicho, tenemos como que verle ese lado artístico, ¿no? Porque yo considero que el diseño gráfico es un arte, la verdad. Entonces, sí entiendo por esa parte que tiene mucha razón, la verdad. Y sí es muy feo leer esos comentarios o, como le digo, escuchar así pues en la escuela y no vamos lejos, igual incluso con la familia, porque, o sea, a veces Claro. la familia hace esos comentarios, apaga tu brillo, ¿no? Sí, pero sí, es muy feo, la verdad, es muy triste y sobre todo a mí como que luego me da como que coraje de que yo digo, estudio diseño gráfico y me dicen, ay, entonces solo haces dibujitos y, Sí, no. Típica frase. ajá, y es como de que no solo hago eso, ¿no? O sea, me dedico a otras cosas, hago más cosas y o me dicen de que volvemos al mismo tema, ¿no? De que el diseño es mal pagado, ¿no? Y que qué voy a hacer, que me voy a morir de hambre. Y es como de que, pero ¿por qué no? Si ahora sí que nosotros creamos todo lo que vemos, o sea,
desde, como usted dijo, ¿no? Desde una taza hasta los espectaculares, ¿no? Sí, claro. Incluso, o sea, hay más cosas que, incluso hasta en una caja, ¿no? De audífonos, que cualquiera nada más saca los audífonos y la tira, pero nosotros creamos eso, ¿no? Y que no se les dé el valor es muy triste, la verdad. Totalmente. Sí, no sé qué quieres decir. Sí, yo creo que es algo que, bueno, todos los diseñadores vivimos diario, no solo con nuestras familias, sino también en la vida laboral, socialmente, que nos dicen que nuestro trabajo pues son pequeñeces, cuando la verdad no es así. Todo lo que creamos es arte y es algo que no solo nos ayuda a nosotros, sino ayuda a la sociedad para poder comprender las cosas visualmente mejor. Claro. Y siento que no le dan el valor al diseño gráfico porque igual nosotros mismos o bueno, colegas de nosotros no le dan el valor. Claro, claro. Sí. Sí, claro, desgraciadamente muchos diseñadores desvalorizan la profesión, empezando desde la persona que ya tiene mucha experiencia de las imprentas, la persona que apenas va empezando y dices que no encuentra trabajo, no debía haber estudiado eso, y hay un miedo pues bastante crítico sobre lo que es ser diseñador. Yo lo que les puedo decir es, hay muchísimo trabajo, hay muchísimo trabajo y muchísima oportunidad. Solamente hay que saber referenciar y saber entender qué les conviene a ustedes, porque evidentemente trabajo hay, que esté bien pagado es una cosa, pero por eso ustedes deben de tener una perspectiva crítica como profesional y evidentemente no te vas a ir a meter al primer apartado por más económico que sea, porque no es que ganes la oportunidad, sino que muchas veces también yo considero que el riesgo más grande de un diseñador es trabajar en algún lugar donde empiece a perder ese gusto por el diseño, porque yo me he metido a trabajar y llega el punto donde dices, ¿qué onda? Ya no me gusta lo que estoy haciendo. ¿Y qué opinas sobre eso de, bueno, muchos de mis compañeros y muchos, no solamente de esta universidad, sino de varias universidades, tienen la mentalidad de que terminando la carrera se van a meter a trabajar a una imprenta? Y siento que a lo mejor eso sería un gran error porque en la imprenta es de que te desgastan mucho, a veces no te pagan lo que es y es solo un cansancio que te da sobre tu carrera. A ver, yo tengo muchas opiniones. De hecho, apenas acabo de subir un video donde me dieron con todo los de la imprenta. Sí, funado. Pero, a ver, yo considero que hay una nueva tendencia en camino para el diseñador gráfico. Con todo lo que tenemos de LuxWi, con todos los paquetes, con todas las generaciones que apenas van agarrando economía y van a empezar a emprender, hay conceptos bien padres. Es que tú sales a la calle y ves lo que están haciendo las marcas de ahora y están haciendo cosas padrísimas que antes era impensable, ¿sí? Y evidentemente eso es donde nos tendríamos que acercar, un apartado de imprenta. Perdón a los que se dediquen a imprenta y disculpen, pero es tirarle a muy poco, ¿sí? Es tirarle a muy poco cuando en diseño gráfico le puedes tirar a todo, hay muchísimas cosas. Cada vez hay más creadores de contenido, cada vez hay más podcasters, más youtubers que no tienen identidad, que no tienen fotos, que no tienen imágenes, que no tienen foto de perfil, banner, no tienen nada y no hay oportunidad de ese rango. Y no es lo mismo un apartado que una persona descubra cómo usar Canva y haga un proceso a que un profesional lo guíe. Porque más de nosotros hacer diseño, nosotros ofrecemos una solución. Entonces, yo lo que les puedo compartir es, si son tímidas, si los espectadores son tímidos, empiecen a hablar, empiecen como pericos a explicar todo lo que hacen. Hice este logo y le metí rosa porque sí, ¿no? Pero lo hice por esto y lo fundamento. Y si no te gusta, no es mi pedo, pero yo lo hice así. Porque cuando un cliente viene a querer, digamos, encontrar la razón y el motivo del por qué tomaste cierta decisión, lo peor que puedes hacer es quedarte callado. Y yo considero que ustedes, al buscar una especialización, a buscar un nicho, dejan de ser diseñadores. Y eso es lo que yo les deseo. Porque, por ejemplo, yo estudié diseño gráfico y vienes a mí y digo, ¿sabes qué? Yo, lejos de ser diseñador gráfico, soy especialista en creación de identidad empresarial, por ejemplo, y ayudo a las empresas, bla, bla, bla. Pero esa es mi descripción. Porque diseñadores gráficos hay un chingo. Están los buenos diseñadores, están los más o menos y están los que son muy pendejos.
Y esos es fácil poderlos, digamos, identificar, porque son los que no valoran su trabajo, los que se metieron a esto por el apartado de a ver qué encuentran. Y para muchos de nosotros, pues el diseño es todo, sí, es todo. Nos gusta y es una satisfacción muy bonita poder decir, mira mamá, tú tienes una creencia, mi mamá tampoco lo entiende, es una persona muy grande y ella piensa de, no sé de qué trabaja mi hijo, se siente en la compu y hace, sí, o sea, y desgraciadamente afilen la idea de, estás en la compu, perder tiempo, estás en el celular, perder tiempo, pero ya no es así. Entonces, lo primero y lo que más les deseo es créansela, soy diseñadora, soy especialista, soy experta y soy chingona y voy a hacer las cosas como me enseñaron a hacerlas, como yo aprendí, y si no te gusta, no me contrates. Si no me gusta, no me contrates porque no me das ese valor. Y al final de cuentas va a llegar una persona que diga, no, esta chava sí trae y quiero que ella se lleve mi proyecto. Y eso no lo van a lograr pues en base al miedo, lo van a lograr en base a ser seguras. Y por ejemplo, bueno, ahí va de la mano, siento también mucho el de un cliente te contrata, ¿no? Y el cliente quiere cambios y cambios y cambios y tú le das lo que realmente a lo que te describe, le das lo que nosotros creemos que es la necesidad del cliente, pero el cliente te hace muchos cambios y al final el diseño que tú haces lo termina haciendo pues el cliente. Mira, el cliente no es inmune, no es un superhéroe, no tiene inmunidad a ser pendejo, ¿sí? El cliente desgraciadamente desconoce de nuestro proceso. Y el peor cliente al que te puedes enfrentar es al que tiene un complejo de diseñador cuando no es diseñador. Pero es por eso que si existen malos clientes, la razón principal es porque hay diseñadores malos que no saben poner límites. Y tu principal trabajo como diseñadora es empezar por briefing, hacer una cotización. Se acepta la cotización, se empieza por un contrato. Y se empieza en el contrato a definir los cambios que aceptas. 3 cambios sobre el concepto. Porque una cosa es, cámbiale este corazoncito y pásaselo acá, o ya no lo quiero, haz otra cosa. Eso es un cambio completamente rotundo de concepto que se tiene que cobrar. Entonces, acostúmbrense a poner límites desde un principio, así como, por ejemplo, imaginemos su vida romántica. Tú con un chavo le vas a decir, a ver, güey, yo no te permito esto, a mí no me educaron así y yo no voy a permitir que tú me hagas esto. Lo mismo con tu cliente. ¿Por qué no lo permites con el gañán, pero sí se lo permites al otro gañán del cliente? O sea, no hay sentido. Tanto lo que permitimos y hacemos en nuestra vida personal es lo que no tendríamos que permitir en nuestra vida profesional. Yo lo veo 100% así. Y yo creo que ese sería un buen consejo porque muchos principiantes tenemos mucho miedo al cliente, al no darle la razón y bueno, vaya, tener una discusión con un cliente. Entonces yo siento que eso también es un miedo como diseñador principiante en la vida laboral. Sí, claro. Sí, aparte, bueno, yo que también he trabajado, siempre cuando mis jefes me regañaban, de que, porque pues sí, yo me ponía como de que, a ver, tranquilo, ¿no? Y lo resolvemos, porque yo soy así, ¿no? Y mi jefe me decía como de que, pero el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Entonces, a lo mejor como que siempre, no, o sea, porque nos dicen eso, no digo solo los jefes, o sea, puede ser incluso enseñanza igual de la escuela como la carrera, de que te dicen de que sí, pues tú sabes esto, pero si el cliente te dice que quiere este cambio, pues tú se lo haces, pero pues obviamente no. Mira, ¿no? Al cliente se le tiene que educar también, desde el respeto, desde el profesionalismo y desde los parámetros del lenguaje adecuados para poder hacerlo entender que si se toma esa decisión, puede afectar directamente y críticamente en el impacto que va a generar el trabajo. Porque hay clientes que fundamentan un cambio, pero hay otros que tienen la idea muy pendeja de hacer un cambio. Oye, es que ayer sí me gustó, pero a mi cuñado no le gustó y por lo tanto ya no me gusta. Y realmente, detrás de cada decisión tomada, se supone que el diseñador gráfico hace un briefing, hace un análisis, estudia competencia, estudia valores, personifica un buyer person para convertirlo en un concepto visual. Entonces, si haces todo eso, no va a ser más importante mi estudio, mi análisis y mi decisión que la opinión de tu primo.
Sí me doy a entender, o de tu cuñado. O sea, al final de cuentas, es disruptivo el hecho de poder entender que hay que educar al cliente, desde el respeto y desde el profesionalismo, pero sí explicándole que cambios exagerados tienen un costo, que cambios que cambien el concepto y puedan impactar en el resultado final no te hacen responsable de todo lo que pueda causar, porque tú como profesional generas a raíz de un impacto, no de un apartado estético, y eso es lo que muchas veces no ve el cliente. Sí, sí, siento que eso sí es uno de bueno, un gran consejo para nosotros que apenas vamos a iniciar en la vida laboral. Sí, la verdad sí, y bueno, le agradezco, ¿no? Que nos comparta sus puntos de vista y la verdad sí tiene mucha razón eso de que hay que educar al cliente de una manera muy educada, ¿no? Porque a veces, pues a lo mejor a lo mejor lo decimos de forma seca y el cliente se pone a lo mejor pesado y ya se vuelve todo un caos, ¿no? Sí, claro. Pero sí, la verdad sí tiene mucha razón y le agradezco mucho que lo haya compartido. Bueno, pues no sé si quieres compartir algo más, Jenny. No, ¿Alguna pues, pregunta? bueno, yo creo que sería un honor que al finalizar nuestro podcast, nos acompañe de nuevo para que durante este video, pues los espectadores nos dejen preguntas que le quisieran hacer, a lo mejor dudas, no sé, alguna experiencia que quisieran compartir y quisieran saber el punto de opinión de los tres, pues siento que sería, pues, agradable. Claro, con gusto. Sí, claro que sí. Bueno, le agradecemos mucho pues, a que nos haya acompañado en nuestro podcast. No, pero ustedes. Sí, la verdad nos la pasamos muy bien. Ahora sí que nos llevamos un poquito de, pues sí, de experiencia por parte de usted y pues, bueno, siento que estuvo muy interesante nuestra entrevista. Sí, y agradecer también el hecho que pues tuvo fe en nosotros que somos universitarias, que vaya, le causó a usted algún impacto y que por eso quiso colaborar con nosotros, ya que nosotros pues como bien lo decimos desde nuestro primer episodio, somos principiantes en esto, somos universitarios nada más y pues siento que nos llevamos todo el equipo de Métele Más Diseño una gran experiencia, un gran recuerdo con alguien ya más experimentado y sobre todo pues que sus consejos nos van a servir para en un futuro. Claro. Sí, claro que sí, pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y pues de verdad les deseo a ustedes, a todo el equipo de Métele Más Diseño, que logren sus metas y sobre todo que pues puedan encontrar esa tranquilidad de lo que ustedes estudiaron, porque creo que es la satisfacción más grande empezar a materializar tus sueños a raíz de lo que tú elegiste, a raíz de lo que tú le apostaste, a pesar de toda la basura que hay detrás de la carrera, y decidiste aventarte al diseño gráfico y lograrlo. Créeme que no cualquiera. Ahí ustedes ya están haciendo lo que mucha gente, que es no quejarse, pues buscar la oportunidad, y eso vale más que mil palabras. Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, también a nuestro invitado especial. Van a aparecer sus redes sociales por aquí o por allá. Por allá. Por allá. Sí. Pues síganos en nuestro podcast, en TikTok, en Instagram. Sigan a nuestro invitado que también tiene Instagram, TikTok y YouTube. Es correcto. Y YouTube. Y pues yo creo que esto sería todo por el episodio de hoy. Sí, muchas gracias. Nosotras somos Métele Más Diseño. Adiós.